Antes de iniciar este estudio te invitamos a entrar a Sablevisión, suscribirte en este cuadrito rojo y si quieres recibir las notificaciones que cada vez que publiquemos un nuevo video, da clic en esta campanita, después activa la notificación para que te lleguen a tu correo y aceptar. Y así estarás al día en cada nuevo material. Dios te bendiga. Estamos una vez más reunidos para compartir de la palabra y que pues Dios nos muestre más con respecto de estos tiempos que estamos viviendo. Saludamos a todos nuestros hermanos, los presentes y los que nos escuchan a través de Sablevisión, pues reciban un cordial abrazo, una bendición de parte de todos nosotros. Y pues vamos a empezar este tema que yo lo denominé las bestias. Amén. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir a Dios que nos bendiga para poder exponer este tema. Señor Jesucristo, Padre del cielo, Espíritu Santo, queremos poner en tus manos este tema, que sea guiado por ti en esa dirección conforme sea, Señor, tu ordenanza, y que nos permitas poder trazar la palabra de acuerdo a lo que tú tienes planeado para esta ocasión. Guíanos, dirígenos, que sea la sombra de tu mano sobre de todos y cada uno de nosotros, y en Cristo Jesús declaramos, Señor, que habrá de ser de bendición tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Ok, vamos a hacer una resumen para poder exponer el tema, porque recuerdo que nosotros empezamos el tema con el número de la bestia, destruyendo el número de la bestia, y después como que pareciera ser que nos salimos de canal y hablamos un tema de serafines y querubines. Y no es así. No nos salimos de tema, pero necesitábamos esa aportación entre lo que es serafín y querubín para poder volver a retomar el hilo del que en un principio empezamos. En esta primera diapositiva, pues simplemente están los distintos versículos de la vez pasada cuando hicimos la comparación entre serafines y querubines. Y bueno, habíamos dicho que tanto serafines y querubines, pues ambos estirpes decían santo, santo, santo 3 veces, ambos tenían 6 alas, estaban entre carbones encendidos, estaban cercanos al trono de Dios, manifestaban la voz poderosa de Dios, estaban cercanos al templo, ambos personajes eran 4 y a ambos se les podía mirar. Obviamente este es un resumen a vuelo de pájaro, decimos por aquí. Y al final nosotros llegamos a una deducción que tanto serafín y querubín son lo mismo. Pero dependiendo el accionar de ellos, sea protección o sea corrección o disciplina, es la forma como ellos se mueven. Y en la siguiente diapositiva, simplemente para ayudarnos, nada más es para ayudarnos, porque obviamente poder saber exactamente cómo son cada uno de ellos, pues es muy difícil. En su parte izquierda, pues una propuesta de lo que pudiera ser un serafín. Acuérdese que eran serpientes con alas. La palabra seraf significa serpiente. Y la derecha, pues es la descripción de los seres vivientes querubines que tienen 4 caras: hombre, león, becerro, águila. Al final son seres excepcionales, son seres, pues ahora sí, de otro mundo. Estamos hablando de un mundo espiritual, nada que ver con el nivel terreno en el cual nosotros nos movemos, y son seres con unas características muy, muy especiales. En la siguiente diapositiva hicimos nosotros una
comparación porque cuando Isaías tiene la visión del trono de Dios junto con los serafines, dice que eso fue en el año que murió el rey Usías. Y habíamos dicho que Usías, conforme a la Biblia, tiene otro nombre: Azarías. Usías es fuerza, potencia, vigor, tosquedad. Y conforme el desarrollo que hicimos la vez pasada, pues implica prueba, aflicción, disciplina, corrección. Y al final eso es lo que representa ¿a quién? A los serafines. Los serafines es el modo que utilizan estos seres cuando quieren aplicar una corrección, una disciplina, una aflicción o una prueba. Todo está en detalle en el video anterior. Azarías significa proteger, ayudar, defender, amparar, ser aliado, y tiene que ver con el modo querubín. Acuérdese que dice Ezequiel: oh querubín protector de alas desplegadas. Y también cuando nos vamos a Génesis capítulo 3 versículo 24, dice que pusieron a los querubines para guardar y cuidar. Entonces ahí están los dos modos. Entonces resulta ser que serafín y querubín, desde mi punto de vista y conforme el desarrollo, son la misma estirpe, nada más que tienen la capacidad de transfigurarse de acuerdo a la condición. Amén. Ahora, para poder entender esto todavía con más claridad, Isaías capítulo 6 versículo 1 dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. El siguiente versículo, el 2, dice que y sobre él había ¿qué? Serafines. Y cuando yo leo el versículo 5, notamos la expresión de temor, de angustia, de miedo de Isaías al estar viendo esa visión. Porque dice: entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Ahora es claro por qué entró temor, angustia, preocupación en Isaías al él estar viendo a Jehová de los ejércitos rodeado de serafines. Estamos hablando que los serafines es ¿para qué? Para corrección, para disciplina, para aflicción, para prueba. Y aparte, si a eso a usted le añade que los serafines, conforme a la definición de la palabra hebreo seraf, es serpiente abrasadora, pues nada más imagínese la visión. Estamos ante unos seres que son especialistas en corrección y en disciplina o en prueba, y luego la visión de serpientes abrasadoras con alas, pues tampoco es una visión así como que muy amable. Y si a eso todavía le añade que quien estaba ahí es Jehová de los ejércitos, después le tendría que dar un estudio cómo es Jehová de los ejércitos. Pero bueno, no me desvío. Entonces, pues obviamente que ese momento, esa situación, esa visión causó ¿qué? Temor, pánico. Muy al contrario, cuando Juan tiene la visión de los seres vivientes, dígase querubines, en el Nuevo Testamento, pues él narra, es más, él vio todo el Apocalipsis ahí, y en ningún momento él expresó ¿qué? Miedo, temor, angustia. ¿Por qué? Porque en ese lado está, al ver querubines, acuérdense que los querubines son ¿qué? Protectores, guardadores, aliados. Entonces, ¿con quién quiere usted tratar? ¿Con el que disciplina o con el que protege? ¿Con el que guarda o con el que aflige? ¿Con el que te prueba o con el que te ayuda? ¿Con quién quieres tratar? Amén. ¿Con Jehová de los ejércitos
o con Jesucristo? ¿Sí te das cuenta? Ok, y esto tiene mucho sentido y mucha razón, porque para entender parte de lo que es Apocalipsis, tenemos que estar en el entendido que es a partir de que quienes abren y destampan los sellos son seres vivientes que se dicen son querubines. Pero bueno, ya después entraremos en ese tema, pero esta es la situación. Ahora, la pregunta es, siguiente versículo. Voy a releer el 6:1, perdón. En el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. La pregunta es, ¿por qué Dios estaba en la forma o se estaba manifestando en la expresión de Jehová de los ejércitos? ¿Y por qué rodeado de serafines? Porque ya dedujimos, ya entendimos que es un modo o una presentación cuando implica ¿qué? Disciplina y corrección. Y obviamente, si alguien entendía eso, ¿quién era? Isaías. Y por eso era su terror. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se presentó de ese modo o de esa manera? Algo tuvo que provocar que Dios se tuvo que presentar como el general que es, Jehová de los ejércitos, y rodeado de esos seres excepcionales, serpientes aladas, que son para disciplina y corrección. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó en ese tiempo que se presentó de esta manera? Imagínate que un día tú estás en un devocional, estás metido con el Señor y de repente tienes una visita o una visión y ves a Dios rodeado de serafines. Y con el conocimiento que se te acaba de dar, ¿qué vas a pensar tú? ¡Ay de mí! ¡Perdido estoy! ¿Te das cuenta? Bueno, para entender por qué está pasando esto, vamos a releer. Ahora sí, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Porque la visión del trono de Dios con los serafines fue en el año de la muerte ¿de quién? Del rey Usías. Vamos a leer segundo libro de Crónicas 26, 16. Dice, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Estamos hablando ¿de quién? Del rey Usías, que también se llama Azarías. Le recomiendo, lea la historia del rey Usías. Fue un rey muy bendecido por Dios, con una capacidad, con un ingenio, algo muy especial. Dice la escritura que él hizo máquinas de ingenio, máquinas de guerra que ponía en las partes altas de los muros. Fue una persona de mucha capacidad y fue muy prosperado. Pero dice claramente aquí que cuando llegó a una cumbre, a una altura, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso, cosa que no le corresponde a él, porque eso le corresponde nada más ¿quién? Al sacerdote, no al rey. Será muy rey, pero se respeta la autoridad de Dios, y entró al templo a quemar incienso. Y mire la ironía. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él. Entonces su tocayo entró tras él. ¿Por qué su tocayo? Porque había un sacerdote que se llamaba Azarías, igual al otro nombre de ¿quién? De Usías. Mire la ironía. Y entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes.
y se opusieron al rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Pero estaba envalentonado, estaba orgulloso, ya había entrado en una corrupción moral y espiritual, y se puso necio en querer quemar incienso cuando no le correspondía. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. Y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor junto al incienso. Y empezó ¿qué? La corrección y la disciplina. ¡Sas! ¿Y qué es lo que hace Azarías, el sacerdote? Azarías representa el nombre, ¿representa qué? La parte de quién? De los querubes, que son protección y guardar. Miren lo que hace el sacerdote Azarías. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y aquí que tenía lepra en la frente, y le hicieron salir a toda prisa, y él también mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. ¿Qué hizo Azarías? Salte rey, porque si no aquí vas a terminar. Lo protegió, lo guardó, le dijo: ¿sabes qué? Si no sales de aquí inmediatamente, pues vas a morir. ¿Sí? Y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte. Y en el año de la muerte del rey Usías, Isaías tiene una visión del trono de Dios en medio de serafines. ¿Por qué? Porque provocaron la ira de Dios al quemar ¿qué? Al quemar incienso el rey. Entonces Dios estaba en modo de corrección, de disciplina, molesto. ¿Por qué? Por lo que habían hecho. Había bendecido de tal manera a este Usías que después, en su rebelión, en su orgullo, pues eso hizo que Dios se molestara y tuvo que aplicar disciplina. Y obviamente eso lo entendió y lo sabía ¿quién? Isaías. Por eso cuando él ve a Dios como Jehová de los ejércitos, como un guerrero, y lo ve rodeado de serafines, dijo: ay de mí, perdido estoy. Porque Dios estaba, como decimos ahora sí, usando una frase moderna, estaba en modo de disciplina, de corrección, de decir, si te das cuenta, si todo tiene un porqué. Y dice: y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. Provocaron la ira de Dios, se provocó la corrección de Dios, se provocó la disciplina de Dios, y por eso Dios se manifestó en medio de serafines. Amén. Ok. Espero que nunca tengas una visión de Dios rodeado por serafines. Amén. Ahora entiendes lo que quiero decir. Ya está muy claro. Pero espérame. Estamos hablando que entonces los serafines son la parte que prueba, que corrige, que disciplina, que aflige. ¿Recuerdas el versículo que dice Deuteronomio? Dice: yo os envié en un desierto en medio de serpientes abrasadoras, en medio de serafines, para afligirte, humillarte, probarte. Bueno, entonces los querubines es la parte ¿qué? Protectora. Pero cuando ya estamos aquí en el ámbito de serpientes, esto nos da pauta para entender Apocalipsis capítulo 13, versículo 18.
Vamos a Apocalipsis 13:18. El tan llevado y traído versículo. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia. Porque el número es el de un hombre y su número es 666. Hoy te voy a decir cómo es esa bestia. Vamos a ver cómo es, porque tiene forma. Y simplemente nos lo dice la definición en griego. Ahí está abajo, del griego 23:42, serión, de lo mismo que 23:39, la palabra bestia, según la definición, significa animal peligroso, bestia, fiero, víbora o serpiente. O sea, la palabra griega es una palabra genérica. Puede ser una fiera, puede ser una bestia, o específicamente puede ser ¿qué? Una víbora o serpiente. Fíjate qué interesante. Entonces yo te puedo leer de esta manera Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la serpiente. Porque el número es el de un hombre y su número es 666. Entonces la bestia es ¿qué? Una serpiente. ¿Y los serafines qué son? Serpientes. Vamos entendiendo. Y después nos vamos a ir a Génesis, porque ahí se apareció una serpiente. Pero bueno, vamos, ahí vamos. Entonces, está muy claro. Aquí hay sabiduría. Y te adelanto, porque también tenemos que entender ese de sabiduría, pero eso lo vamos a ver para después. Aquí está Sofía. La palabra griega para sabiduría es Sofía. Y Sofía es una deidad femenina, es una diosa. No te pierdas el emocionante capítulo, pero eso lo dejo para después. Aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la serpiente, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Por si no me crees, la misma palabra de serión aparece en Hechos capítulo 28 versículo 1, la mismita. Dice: y ya a salvo, entonces supieron que la isla se llamaba Malta. Este es el famoso naufragio ¿de quién? De Pablo. Hubo un naufragio y salieron y llegaron a la isla de Malta. Y los bárbaros, los nativos, nos mostraron no poca humanidad, pues encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Y entonces, habiendo recogido Pablo algunos sarmientos y poniéndolos en el fuego, una víbora, una bestia, es la mismita palabra de Apocalipsis 13:18, huyendo del calor, le acometió a la mano, atacó la mano. Y como los bárbaros o nativos vieron a la serpiente o a la bestia venenosa colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Mas él, sacudiendo la víbora o la bestia en el fuego, ningún mal padeció. Y ellos estaban esperando cuándo se había de hinchar o caer muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Y con eso te compruebo algo. Hay cristianos que la bestia, cuando surja la tribulación y el apocalipsis, no le va a hacer nada a los cristianos. Los muerda, los humille, los torture, no les va a poder hacer absolutamente nada. Aquí está el soporte bíblico.
llega la bestia, ahora quiero leerlo de esa manera, sale del naufragio, sale Pablo y le sale la bestia. Y lo muerde, lo ataca. Y Pablo simplemente agarra, la avienta y la avienta al fuego y no le pasó absolutamente nada. Amén. Ok. Siguiente diapositiva. Dice aquí en Tito 1:10. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores. Amén. Y bueno, los rebeldes, los habladores, los vanidosos, los engañadores, desde siempre. Dice, hay muchos, pero ve el énfasis que hace Pablo. No lo hago yo, lo hace Pablo. Especialmente los de la circuncisión. Que no me oigan los judíos porque, bueno, que se peleen con Pablo. A quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando, hago énfasis en la palabra porque te vas a dar cuenta de lo que quiero decir, por ganancias deshonestas, cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, malas serpientes. Es la misma palabra, la mismita. Entonces quiere decir que hay hombres bestia o hay hombres o mujeres serpiente, rebeldes, habladores, engañadores. Dice, deshonestos, pero específicamente o especialmente los de la circuncisión. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Tienen posibilidad de ser sacados adelante. Repréndelos severamente para que sean ¿qué? Sanos en la fe. Entonces no están perdidos, ya son bestias. Hay mucha bestia en la iglesia, hay mucha, pero no están perdidos. ¿Y cómo los rescatamos? ¿Qué es lo que le dijo Pablo a Tito? Repréndelos, duro con ellos, para que sean sanos en la fe. Y mira, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero en sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra nueva. Y ni modo, me va a llover. Pero hay una ola fuerte, fortísima, de querer judaizar a la iglesia cristiana. Yo no tengo absolutamente nada contra los judíos. Dios los bendiga, Dios los ampare, Dios los lleve. De ellos viene la salvación. De ellos viene la salvación, porque la salvación viene de los judíos. Es un pueblo amado y es un pueblo especial de Dios. Pero de eso a que nos quieran meter las costumbres y la enseñanza judaica a nosotros, que no nos corresponde, eso es otra cosa. Allá ellos, en su cultura, en su costumbre, adelante, pero no aquí. Amén. ¿Y cómo promueven esto? Ahí lo dice claramente.
trastornando familias enteras, ¿haciendo qué? Enseñando doctrina, a través de doctrina, a través de enseñanza, a través de conocimiento. Y se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo. Bueno, aquí podríamos dar un montón de testimonios. Iglesias que hemos conocido, cristianos, autóctonos de origen de una región X aquí en México, y después los ves caminando con kipa y con sus atuendos. Cairelí, y dices, ¿qué pasó? Vuelvo a repetir, yo no tengo nada. Dios bendiga a los judíos, son un pueblo amado, especial. La Biblia dice que en los postreros tiempos 10 hombres se van a tomar de la mano de un judío. Pero otra cosa es que la enseñanza, la cultura que nos quieran imponer a nosotros. Y a estos les dice Pablo, malas bestias. ¿Y qué usan? La enseñanza. Como no me creen, siguiente diapositiva. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias. No es que Pablo se haya agarrado a trancazos y a golpes y arañazos con leones, con leopardos, con chacales, con zorros, con lobos, y ahí, no. Eso déjaselo para David. David sí se agarraba a ese estilo. Pablo no. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, contra los hombres serpiente, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y ahí está diciendo claramente un testimonio Pablo. Yo batallé ¿contra quién? Contra bestias. ¿Cuáles bestias? Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Le dice Pablo a Timoteo, como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso. Quédate en Éfeso. Quédate en Éfeso. ¿Y con quién se peleó Pablo? Con fieras, bestias, serpientes. ¿En dónde? En Éfeso. Y mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Quédate ahí. Quédate en Éfeso. ¿Para qué? Para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Tienes que contrarrestar la enseñanza de esos maestros falsos, de esos maestros torcidos, de esos maestros deshonestos, de esas bestias devoradoras que están usando la enseñanza, que están usando la doctrina, que están usando el conocimiento. ¿Para qué? Para corromper a la iglesia. Timoteo, tú tienes que instruir a aquellos que están prestando a esas ¿qué? Genealogías, a esos mitos, y como decía Tito, mitos judaicos. Amén. Nos va a llover. Entonces, ¿existen bestias? Sí. Y están metidas en el seno de la iglesia. Y algunos que tienen posición de poder están enseñando en las iglesias y están introduciendo doctrinas raras. Bueno, no raras, simplemente no nos corresponden a nuestro entorno, a nuestra cultura, a nuestro ámbito. A ellos sí, ellos nacieron con eso, vivieron con eso, está bien. No nosotros. Amén. Siguiente diapositiva.
Una imagen dice más que 1000 palabras. ¿Está claro? ¿Quiénes son? Las bestias. Son los hombres y mujeres serpiente, que profesan conocer a Dios, que profesan saber de Dios, que profesan decir que saben todo y están corrompidos y desviando a la iglesia. Amén. Ok. Me voy a regresar a Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice aquí: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían o llenaban el templo. Y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. ¿Estamos de acuerdo? Creo que aquí no hay duda que si eran serafines alrededor del trono de Dios, estos son serafines buenos. Amén. Digo, están ahí en el trono. Pero no todos los serafines son buenos. Ya nos dimos cuenta que hay uno que aparece en Apocalipsis 13:18, una bestia, una víbora que se corrompió. Y hay hombres bestia, corruptos. Yo te voy a enseñar algunos versículos de serafines que ya estaban corrompidos. Isaías 14:29. No te alegres toda tú, Filistea, porque la vara que te hirió esté quebrada, pues de la raíz de la serpiente saldrá una víbora, y su fruto será un serafín, serpiente voladora. Amén. Fíjate, es la misma palabra, seraf. Pues de la raíz de la serpiente saldrá una víbora, y su fruto será una serpiente voladora o serafín. Isaías 36. Profecía sobre las bestias del Negev. Hablando de los hombres y mujeres bestia. Profecía sobre las bestias del Negev. Y nada más para añadirte un dato, la palabra Negev significa estar seco o estacionado. ¿Quiénes son las bestias del Negev? Por tierra de tribulación y angustia, de donde viene la leona y el león, la víbora y la serpiente voladora, dígase serafín. Llevan sus riquezas sobre el lomo de pollinos y sus tesoros sobre jivas de camellos a un pueblo que no les traerá provecho, a Egipto, cuya ayuda es vana y vacía, por tanto lo he llamado Rahab el destruido. Y es una sentencia, es una profecía de juicio contra el pueblo. ¿Por qué? Porque iban a buscar apoyo, iban a buscar ayuda. ¿A quién? A Egipto. Ahora, si te lo actualizo al día de hoy, Egipto representa ¿a quién? El mundo. ¿Y cuánto cristiano hay que está metido en el mundo, está buscando lo del mundo, está buscando el apoyo del mundo, la bendición del mundo, el éxito del mundo, y se olvidan de Dios? Amén. Un pie en la iglesia, bueno, más bien una uña en la iglesia y todo lo demás en el mundo. Y están buscando la aceptación del mundo, la aprobación del mundo, el éxito del mundo, todo lo que el mundo te da. Egipto. Entonces, todos esos son las bestias del Negev.
gente que ya está seca, gente que ya está estacionada, gente que ya no está avanzando, que ya no está creciendo. Hay gente que viene a la... Perdóname, pero te lo voy a tener que decir y ni modo. Se sienta aquí en esta silla, se sienta en esa otra silla, pero ya nada más viene a sentarse porque ya no se apasiona, ya no se motiva, viene a dormirse, viene a platicar, viene a enterarse del último chisme que pasó, pero no viene a ver a Dios. Hoy mucha iglesia ha dejado de ver a Dios, perdóname, pero cuando las serpientes Serafín atacaron al pueblo en el desierto, Dios le dijo a Moisés: levanta un asta y pon arriba una serpiente de bronce, y todo aquel que mire a esa serpiente va a ser sano. Hoy en la iglesia la gente ya no viene a ver a Dios, sí, viene a ver al pastor, viene a ver al hermano, viene a ver el evento, viene a ver un montón de cosas, pero no viene a ver a Dios. Salen de la iglesia y se enteraron de todos los chismes, de todos los problemas, y nunca se enteraron de la prédica. ¿Por qué? Porque no vienen a ver a Dios. El día que la iglesia venga a ver a Dios, aunque a su lado se estén cuchicheando, estén haciendo un montón de cosas, y cuando le preguntes: oye, ¿te dices cuenta? ¿A qué horas? Ni me enteré. Sí, mira que se estaban peleando y el otro que lo estaba criticando. No me di cuenta. ¿Cómo? Pues si estaba ahí a tu lado. Perdóname, pero yo estaba metido con Dios. Tú porque vienes a atender a los demás, yo vengo a atender a mi rey. Es la única manera como hay salvación. Hay que ver a quién, a Dios. Tienes que voltear tu mirada. Pero hay gente que son las bestias del Negev, secos y estacionados. Entran por la puerta y siempre se sientan en el mismo lugar. La misma rutina, la misma situación. Ya no se apasionan, ya no se motivan. Y si a eso le añades que las otras bestias, la serpiente, los maestros, y luego eso sí, los llenan de enseñanza, los llenan de doctrina rara, los llenan de mitos judaicos. Amén. Pastor, pero no está enojado. No. Mira, ya con esto puedo entender quién es la serpiente que aparece en Génesis capítulo 3. Es un serafín caído. Génesis 3:1. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto. Fíjate, esta serpiente, ¿qué dice que era? Astuta. Pero era la más astuta. Bueno, te doy un dato. La palabra astuta o astucia en el hebreo viene de una raíz que significa provocar esterilidad. Después te explico. Al final, lo que quiere provocar la serpiente es que tú tengas ¿qué? Esterilidad, que no des fruto, que no crezcas, que no te desarrolles, que no prosperes. Podrás crecer en el mundo, podrás tener éxito allá afuera, pero que en la iglesia siempre te quedes ¿qué? Seco, estacionado, que no crezcas, que no prosperes, que no te apasiones, que te quedes así. Amén. Y para eso usa su astucia, para que en ti haya ¿qué? Esterilidad. Y no crezcas y no prosperes y te quedes seco, te quedes estacionado, te quedes pasivo, intoxicado por el veneno del conocimiento que te está dando. Amén. Que no te muevas. Pero no termina ahí la cosa. Te voy a dar la palabra, en este caso te voy a dar la definición, aquí estamos en el hebreo, de esta serpiente. Ahí dice, viene de la 51:75, Nahash. Dice de 51:72, serpiente por su siseo, áspid, culebra, serpiente, víbora. Ok.
Pero dice que viene de la 5172, esta palabra serpiente, Nahash. Y la raíz es lo mismo, Nahash. Pero fíjate lo que significa la raíz. Raíz primaria, propiamente ciciar. La palabra ciciar es cuando haces así muchos sonidos repetitivos con la boca, lo que hacen las serpientes. Pero significa susurrar un conjuro mágico. Susurrar un conjuro mágico. Pronosticar, adivinar, agorero, agüero, experimentar, hechicero o sortilegio. Eso significa la palabra serpiente. Una adivinación, un agüero, un augurio, un susurro, un conjuro mágico, un hechizo. Entonces fíjate, de por sí la serpiente es astuta. Es astuta. Y si a eso le añade que tiene capacidad de hacer embrujos y hechizos, o sea, no basta con su astucia, aparte tiene un respaldo espiritual, que es que su capacidad de obrar, ¿qué? Hechicería, conjuros, brujería, magia. ¿Y cómo ataca específicamente esta serpiente? Cuando te pronostica augurios. ¿Qué es un augurio? Es un pronóstico de un evento por venir. Un augurio normalmente es algo supuestamente bueno que puede venir a quién, a tu vida. Cuando dicen la frase, hay buenos augurios. O sea, se ve que hay buenos pronósticos de que salgan bien las cosas. Los agoreros son los que siempre andan pronosticando lo malo. No, es que se va a caer la economía, es que va a temblar, esos son los agoreros. Y para hacer sus augurios o sus pronósticos mágicos, usan ¿qué? Sus pronósticos hacen ¿qué? Sus artes mágicas de adivinación o de hechicería. Amén. ¿Ahora entiendes por qué cayó Eva? Vamos para allá. Fíjate. Bueno, espérame. Antes ¿de dónde consiguió esta serpiente esa capacidad de hacer conjuros mágicos, sortilegios, hechicerías, augurios, susurros? ¿De dónde la consiguió? No nació con eso, Porque esta serpiente antes era un ¿qué? Un serafín en las manos de Dios, pero se rebeló y cayó. Cuando Dios usa los serafines, serpiente, ¿es para qué? Para disciplina, para prueba. Pero ¿qué pasa cuando estos caen? Fíjate, te voy a leer un versículo muy conocido, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación o hechicería, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, el Señor también te ha desechado para que no seas rey. A lo que voy es esto. Porque la rebelión es como pecado de adivinación. Entonces, este serafín cuando caminaba con Dios, ¿qué es lo que pasó? Se rebeló, desobedeció, y por cuanto se rebeló y desobedeció, entró ¿qué? La adivinación y la hechicería. Por eso la serpiente que ataca a Eva, dice, la palabra serpiente es conjuro mágico, susurro, pronóstico, hechizo, adivinación. O sea, el serafín que estaba encargado de aplicar la disciplina, y obviamente para que tú apliques la disciplina, tú debes de ser ¿qué? Disciplinado. Y eso implica que debes de ser ¿qué? Obediente, sujeto. Pues el que aplicaba la disciplina, el que aplicaba la obediencia, se resbaló y se rebeló en lo que era mejor. Y él se volvió entonces un hechicero, brujo, un agorero, un adivino.
Ahora, Génesis 3:4. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no vas a morir, pues Dios sabe que el día que de él comáis, del árbol de la vida, del árbol del conocimiento, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Un augurio. Le hizo un augurio, le mandó un hechizo, le mandó un conjuro. La atrapó con un hechizo, con un augurio, con una arte de adivinación. La embelezó. Le susurró. Y espérame, iglesia. Hay muchas iglesias. Híjole. Cuando se levantan las personas a decir una supuesta profecía, y es que te va a ir bien por esto y no son profecías, son augurios de adivinación. Es que la hermana tiene don de profecía. No, la hermana tiene espíritu de adivinación. Y muchas iglesias se han dejado llevar por esa disque palabra de profecía. Pero después me meto en eso. Ahorita ya me estás viendo feo. ¿Qué le ofreció? ¿Qué es lo que quería la serpiente que hiciera a Eva y Adán? ¿Qué es lo que quería? Come del árbol, come del árbol. ¿El árbol del qué? Del conocimiento. Esa es la manera como atacó la serpiente a Eva. ¿Cómo crees que está atacando el diablo hoy a la iglesia? Te está dando conocimiento. Te quiere embelezar con conocimiento, te quiere embelezar con mitos judaicos, te quiere embelezar con enseñanza, te quiere embelezar con falsa doctrina para que te quedes estacionado y seco y entres en rebelión. Y aparte con eso, si él echa toda su capacidad de hechizo y brujería y de adivinación y agorero y sortilegio y hechicero, hay mucha iglesia hechizada, embelezada y atada. Y te puedo dar nombres de un montón. Conocidas, renombradas, ministros encumbrados. No voy a decir nada, ningún nombre, pero hay un montón. Híjole, me dan ganas, pero no. Ahora, ¿quién era la más astuta de todos los animales del campo? Mateo 10:16. Mirad, aquí está hablando Jesucristo. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. ¿Qué? Sé como sean astutos como las serpientes. Que lo que pasó en el huerto, en el huerto pues nos vieron la cara, en el huerto nos hechizaron, en el huerto nos maniataron, en el huerto pues que ahora va la nuestra. Ahora que sea ¿qué? Al revés, ahora nos toca a nosotros. Pero no del lado del hechizo y la brujería que te estás pensando. No vas a pensar. No, tenemos que ser como ¿qué? Serafines. Como los serafines. Le dice, repréndelos, diles. No seas laxo. Pastor, si tú me estás oyendo, no sé si eres de Honduras, si eres de Colombia, si eres de Venezuela, si eres de Paraguay, si eres de Argentina, si eres de México, si eres de Xochimilco, no relajes la disciplina. Con amor. Pero si ya se están metiendo doctrinas raras, si se están metiendo doctrinas extrañas, si se están metiendo mitos medios rarones, ni modo, saca la disciplina.
No permitas que permeen enseñanzas raras en la iglesia. Ten el control de la doctrina, ten el control de la enseñanza, en la guianza del Espíritu Santo. Métete con el Señor, busca de la palabra de Dios y no andes buscando en otros lados, en otras fuentes. Mi hermano, es tremendo. Luego hay ministros que andan investigando, pues no sé, en la cábala, hasta casi hasta en la Biblia satánica. Todo bien apuntalado, bien demostrado, bien asentado, bien cimentado. ¿En dónde? En la bendita palabra del Señor. Y si hay un versículo que no entiendes, agárrate 20 versiones más y busca en ese versículo. Y si no, pues búscate la concordancia Strong, búscate el diccionario enciclopédico. Sobre todo los que son los responsables ¿de qué? Del alimento. Sobre todo los que son responsables del alimento. Porque el día que venga una doctrina rara, una doctrina extraña, mi hermano, años atrás, y todavía el vino ese todavía no se acaba, el famoso avivamiento de la risa. Tengo un estudio de 40 páginas de eso. Y todavía ese vino no se acaba. ¿Todo por qué? Porque nos hemos vuelto perezosos en el estudio de la palabra. Llega a la iglesia, recibe el pan, punto. Ya los oyentes no se esfuerzan por corroborar, investigar lo que les enseñaron, y se lo comen todo. Amén. Astutos como la serpiente, pero sencillos como paloma. No le tengas miedo a las bestias. Como Pablo, a lo mejor se te van a enredar en la iglesia, y no en el brazo, aquí en la cabeza, en el área de la alabanza. No les tengas miedo, sacúdelas en amor y lánzalas al fuego de la pasión por la obra de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Jesucristo te bendice. Nos vemos la próxima semana.